voy a compartir pantalla, así vemos la guía. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar y si es posible vamos a terminar con la parte de semejanza. No hay demasiados problemas, vamos a hacer varios ejemplos. Tenemos también, igual que con congruencia, tenemos algunos criterios de semejanza de triángulos y vamos a aplicarlos a la resolución de los ejercicios que vienen después, que son hasta el ejercicio 13. Esta parte ya la trabajamos, ¿se acuerdan que habíamos trabajado la parte final de triángulos, que es todo esto de Pitágoras, de identidades, del teorema del coseno y teorema del seno? Lo trabajamos antes de las vacaciones y habíamos dejado congruencia y semejanza para después de las vacaciones, así que lo último que nos queda de esta unidad son estos ejercicios. O sea, esta unidad, esta sección 2.4, que son el ejercicio 6, que es la lectura de los criterios, los problemas 7, 8, 9, 10, hasta el 13. Hasta el 13. Sí. O sea, son todos los problemas que nos faltan para cerrar la unidad de triángulos. Ahora que somos un poquito más, igual después el detalle del trabajo práctico va a estar en el Classroom, así que ahora lo comento, pero después va a estar mejor expresado y por escrito en el Classroom para que no haya dudas. Y de todas formas, si hay dudas, obviamente pueden preguntar. Hoy vamos a tratar de cerrar lo de semejanza. Si no terminamos, seguiremos la clase que viene. Si terminamos hoy, la próxima clase va a tener la consigna de un trabajo práctico que van a poder comenzar a trabajar durante esa clase y durante toda la semana. O sea, el martes que viene van a recibir la consigna y van a tener tiempo para entregarlo hasta el otro martes antes de la clase. O sea, un trabajo práctico con una semana para, para poder realizarlo. Eso, digamos, va a ser la evaluación de estos temas que vimos después de las vacaciones. O sea, el trabajo práctico va a tratar sobre lo que es congruencia de triángulos y sobre lo que es semejanza de triángulos. Solamente esos dos temas. ¿Está bien? Va a ser una consigna con quizás un ejercicio de cada tema y van a tener una semana eh, para resolverlo. ¿Está bien? Por el tema, si no probamos los tramos, no entiendo bien la pregunta. Si no probamos los trabajos, decís. En noviembre, prácticamente todo el mes de noviembre es de recuperatorios, ya sea de los cuestionarios que hicimos, así múltiple choice, de lo que sería el trabajo práctico número 1, que fue entregado por escrito, ya sea de este trabajo que se van a llevar ahora de triángulos, o del trabajo que venga después con lo de cuadriláteros y movimientos. Todos esos trabajos se pueden recuperar en noviembre. En principio, tendrá que consultar cómo es el tema de la cursada, si después de finalizada la cursada se, se pueden seguir recuperando. Sé que el año pasado fue así, porque la disposición fue esa, que se pueda recuperar hasta febrero. Este año no estoy seguro, pero lo voy a consultar y seguramente les voy a estar avisando. Creo que era esa la duda, ¿no, Gladys? ¿Sí? ¿No?
Bueno, voy a abrir la pizarra, así empezamos con los temas. Y voy a llevar, en principio, los criterios. Así hacemos algunos comentarios sobre estos criterios. Y el primer problema. Bueno, tenemos tres criterios de semejanza de triángulos. Hasta el momento habíamos visto criterios de congruencia de triángulos en los que los triángulos, digamos, coinciden en todas sus partes, o sea, todos sus lados, todos sus ángulos. O sea, si yo pudiera agarrar los dos triángulos y superponerlos, ocuparían exactamente el mismo espacio, ¿sí? Es decir, serían triángulos iguales. Los triángulos congruentes son ejemplos particulares de los triángulos semejantes, porque un par de triángulos pueden ser semejantes, pero no ser congruentes. ¿Está bien? ¿Por qué? Veamos los criterios. El primer criterio dice, dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales son semejantes entre sí. ¿Está bien? O sea, el primer criterio, voy a ir mostrando en GeoGebra. El primer criterio me dice que si dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos, entonces son semejantes. ¿Está bien? Yo voy a dibujar dos triángulos que tengan los mismos ángulos. Por ejemplo, voy a poner 35 y ver qué queda. Voy a unir, voy a medir todos los ángulos del triángulo que me quede formado acá. Seleccionar los vértices en sentido horario. Si seleccionamos los vértices en sentido horario, digamos, en el sentido de las agujas del reloj, para que me marque el ángulo interior. Si yo seleccionara los vértices en sentido antihorario, me va a marcar el ángulo de afuera. Yo no quiero el ángulo de acá afuera, quiero el ángulo de acá adentro. Así que lo que hago es marcar los vértices, o sea, seleccionar los vértices en sentido horario. Bueno, acá tenemos un triángulo A, B, A', cuyos ángulos internos miden 35, 72,5 y 72,5. Vamos a construir otro triángulo acá arriba. Y vamos a dibujar el triángulo que se forma. Y vamos a marcar sus ángulos. El ángulo en C' y el ángulo en C. Fíjense, el ángulo en C', el ángulo en D es 35 grados, el ángulo en C' es 72,5 y el ángulo en C es 72,5. O sea, según el primer criterio, que dice dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales son semejantes entre sí, según el primer criterio, estos dos triángulos son semejantes.
porque el ángulo en B es igual al ángulo en D, el ángulo en C' es igual al ángulo en A', y el ángulo en C es igual al ángulo en A. Entonces, estos son semejantes. Y es un ejemplo de triángulos que son semejantes, pero que no son congruentes. ¿Está bien? Porque claramente los lados no miden lo mismo. ¿Está bien? Entonces, eso lo voy a agregar como texto. Acá. Estos triángulos, en realidad los triángulos, A, B, A' y CD, C', son semejantes entre sí, ya que cumplen con el primer criterio de semejanza. Es decir, sus ángulos son iguales. ¿Está bien? Es un ejemplo de el primer criterio de semejanza. Voy a poner el texto más grande, así llevo esto a la pizarra. Texto mediano. Bien, vamos a recordar esto, lo pegamos en la pizarra. Y tenemos nuestro primer ejemplo. Sería ejemplo, primer criterio de semejanza. Tenemos estos dos triángulos que son semejantes porque cumplen la igualdad de ángulos internos. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, tenemos dos criterios más. Dice, dos triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes entre sí. ¿Qué significa que sean proporcionales? ¿Proporcionalidad trabajaron ya en algún lado o recuerdan de la escuela? No, todavía no lo trabajamos, pero ¿qué es que si de un triángulo se suman 2 centímetros, del otro también se suman 2 centímetros? Eso sería. Algo así, algo así. O sea, claro, si yo estiro en proporción uno de los lados, el otro también. Lo que pasa es que no sería justo 2 centímetros, porque, por ejemplo, yo puedo sumarle 2 centímetros acá, también puedo sumar 2 centímetros acá, pero habría que ver cuánto, si le sumo 2 centímetros a cada lado, para que me quede igual. Está bien que yo sume 2 centímetros a este lado, o sea, ¿a esto cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto mide 3. O sea, si yo quisiera que esto mida lo mismo que esto, tendría que sumarle 4 acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, pero ¿es cierto que también tengo que sumarle 4 a este lado de acá? Para que este lado mida lo mismo que este lado. No. No, Y a este lado tampoco, ¿no? no. Entonces, no es tanto lo que sumo, sino la proporción con la que lo aumento o lo disminuyo. O sea, yo, por ejemplo, si esto en lugar de medir 7, vamos a hacerlo más sencillo. Ahí, mide 6. Entonces, este lado mide el doble que este lado. Entonces, no voy a decir que para llegar de este triángulo, de este lado a este lado, le sumo 3, sino que voy a decir que para llegar de este lado a este lado, lo multiplico por 2. ¿Está bien? Fíjense, voy a ocultar este texto.
Y voy a dibujar sobre esto. ¿Cuánto mide? Ahora la pregunta es ¿cuánto mide cada uno de los lados? Porque estamos viendo el tema de la longitud de los lados. Este lado sabemos que mide, bueno, 2,84 me dice. No me quedó exactamente 3. Vamos a agrandarlo un poquito. 3. Este lado mide 1,8. Y este lado mide 3 también. Bien. Bueno, está bien, ¿no? Porque es un triángulo isósceles. Voy a ocultar los ángulos, que ahora nos hacen un poco de ruido nada más. Quiero ver simplemente la longitud de los lados. Y ahora voy a medir los lados de este otro triángulo. Este mide 6, es decir, mide el doble. Este lado mide el doble. Entonces, si este triángulo fuera semejante a este también tiene que medir el doble que este, y este lado tiene que medir el doble que este. A eso se refiere cuando habla de proporcionalidad. Es decir, si a este lado lo aumento el doble, a este lado también lo aumento el doble, y a este lado también lo aumento el doble. ¿Se entiende eso? Sí, ahí lo entendí yo. Bien. Sí, Entonces, medimos esto, debería darnos 3,6 más o menos. Un poquito más, pero está bien porque depende de cómo esté midiendo esto acá. Y este debería darnos 6 también. Nos da 6. ¿Está bien? Entonces, estos, siguiendo el segundo criterio, ¿sí? El segundo criterio nos dice, tiene los 3 lados proporcionales, nos permite afirmar que estos triángulos son semejantes también. Me voy a llevar el dibujo y voy a escribir sobre el dibujo en la pizarra. Ejemplo. Segundo criterio de semejanza. Voy a pegar esto, un poquito más chiquito. Y acá podemos ver la proporcionalidad, porque para llegar de acá a acá multiplicamos por 2. Para llegar de acá a acá también multiplicamos por 2. Y para llegar de acá a acá también multiplicamos por 2. Entonces, estos triángulos son semejantes. Pues sus lados son proporcionales. O sea, se incrementan con la misma proporcionalidad. Es decir, se incrementan en longitud, se incrementan o se disminuyen, porque pueden disminuirse también. En longitud, con la misma proporcionalidad. ¿Está bien? ¿Por qué digo se disminuyen? Porque yo podría tomar este triángulo y multiplicar por 1/2 el 3 y obtener otro más chiquito que este lado mida 1,5, que este lado mida 1,5 y que este mida 0,9, que también va a ser semejante a estos. ¿Está bien? Pero bueno, la proporcionalidad se dio disminuyendo sus lados, multiplicando a cada uno por la misma razón. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? sí, Bien. Profe, ¿se lo aplico solo a un triángulo para obtener las mismas medidas del otro? Claro. O sea, si yo puedo verificar o puedo comprobar que que todos los lados aumentan o disminuyen con la misma razón, con la misma proporcionalidad, si puedo comprobar eso, puedo asegurar que los triángulos son semejantes.
¿Está bien? Ahora, si este lado midiera 3 y este mide 6, y este, por ejemplo, también mide 3, pero este mide 7, ahí ya perdí la proporcionalidad, porque no se incrementaron con la misma razón. O sea, uno se incrementó más que el otro. ¿Se entiende? Lo que estás diciendo es, bueno, entonces el triángulo perdió la forma que tenía, ya no es semejante, ya no es una ampliación o una reducción del triángulo original. ¿Está bien? Una figura semejante a otra se va a poder considerar como una ampliación o una reducción a escala de la figura original. ¿Está bien? Sí. Bien, buenísimo. Y el tercer criterio dice dos triángulos que tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Es decir, si yo puedo comprobar que estos dos lados son semejantes a estos dos lados, es decir, proporcionales, y además que este angulito es igual a este angulito, voy a poder asegurar que esos triángulos son semejantes. ¿Está bien? Eso lo voy a escribir como ejemplo 3. Tercer criterio de semejanza. Lo que me dice este tercer criterio es que si yo tengo, por ejemplo, este lado conocido como A, este lado conocido como B y este ángulo alfa, y otro triángulo con un ángulo interno alfa, un lado A' y un lado B', donde A es proporcional a A' por una constante K, y B es proporcional a B' por la misma constante. ¿Está bien? Esto de acá se puede entender de la siguiente manera. Profe, disculpe, ¿está grabando? Sí, Ah, porque hay una compañía que no puede entrar, ahí le aviso. no puede entrar o no se puede conectar directamente o tiene algún problema. No, no sé, ahí le pregunto bien. Bueno, pero sí, sí, igual que se quede tranquila porque estoy grabando. O sea, este K es un número. ¿Está bien? Eso primero. Segundo, lo que quiere decir estas igualdades es que A es igual a el número K multiplicado por A', y B es igual al número K multiplicado por B'. ¿Está bien? O sea, esto de acá nos está mostrando la proporcionalidad de los lados. Esta partecita de acá nos muestra la proporcionalidad de los lados. ¿Qué era lo que estábamos haciendo acá? Acá el K vale 2. ¿Está bien? Porque, ¿qué hago? Tomo este valor, que sería la prima, lo multiplico por 2 y me da este, que vale 6. Tomo este lado, que sería el B', lo multiplico por 2 y me da este que vale 6. O sea, esto está expresado de forma general. A' es un valor, es lo que mide este lado. Lo multiplico por un número K y me da A, que es el lado de este triángulo. B' es un valor, que es lo que mide este lado. Lo multiplico por el mismo número, pongo K y K porque tienen que ser el mismo número, porque si fuera distinto pierde la proporcionalidad. Lo multiplico por ese mismo número y me tiene que dar B. ¿Está bien? Y además, el ángulo, dejo el espacio para escribir alfa,
vamos a escribirlo así, el ángulo entre los lados A y B es igual al ángulo entre los lados A' y B'. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que mirar en el tercer criterio. Profe, disculpe, ¿la variable K puede ser un número entero o un número real o cómo es? Puede ser cualquier número, porque yo podría, por ejemplo, en este caso, tomar a este 3 y multiplicarlo por un medio, que no es un entero, ¿no? Y me daría, bueno, la mitad de 3. Pero también podría multiplicarlo por raíz de 2 y me va a dar un número, bueno, algún número que mide este lado que sea 3 por raíz de 2. O sea, lo puedo multiplicar por cualquier número real. O sea, lo único que no puede valer es 0, en principio, ¿no? Porque si vale 0, no estamos construyendo un triángulo. ¿Está bien? Sí, quedó claro, gracias. Bien. Entonces, acá miramos la proporcionalidad de los lados, acá miramos esa igualdad de ángulos. Entonces, por el tercer criterio, estos triángulos son semejantes. ¿Está bien? Bueno, eso sería más o menos qué es lo que miramos en cada uno de los criterios. Vamos a resolver un ejercicio. Habíamos marcado el 7 para resolver como primer ejemplo. Pego ahí arriba. Bueno, voy a copiar de acá. Bueno, vamos a resolver este. La consigna, la consigna dice, en una fotografía, María y Fernando miden 2,5 centímetros y 2,7 centímetros, respectivamente. O sea, María mide 2,5 centímetros y Fernando mide 2,7 centímetros. En la realidad, María tiene una altura de 167,5 centímetros. ¿A qué escala está hecha la foto? ¿Qué altura tiene Fernando? ¿Está bien? En principio, este no es un problema de semejanza de triángulos, pero nos sirve para afianzar lo que es la proporcionalidad. Vamos a hacer un esquemita. Vamos a tratar de dibujar lo mejor posible. Horrible esto. Supongamos que esta es la foto. Esta sería la foto. Y en la foto tenemos dos personas. Es lo mejor que puedo dibujar en... Bueno, a veces sale un poco cabezón. Y nos dicen que estas dos personas en la foto, una mide 2,5 centímetros, es decir, esta mide 2,5 y esta mide 2,7. ¿Está bien? Esta altura es 2,5 centímetros, o sea, esta altura de acá, y esta persona mide 2,7 centímetros. Ahora, si comparamos la foto con la realidad, nos dicen que, bueno, esta sería María y este sería Fernando. Bueno,
Pero nos dicen que en la realidad María mide 167,5 centímetros. O sea, si tuviéramos que... Parece... bueno, más o menos. O sea, la altura de esta persona es de 167,5 centímetros. Y nos preguntan a qué escala está hecha la foto. ¿Cómo podríamos calcular la escala a la cual está hecha la foto? Yo lo que hice fue dividir 167,5 dividido 2,5. Bien, y está bien eso, ¿no? Y me dio 67, pero no sé cómo expresarlo. ¿Qué pongo? ¿A escala 67 o cómo se pone? En general, uno lo que hace es poner el número más chico arriba y el más grande abajo. Y la escala se expresa así. Si yo hago 2,5, que es la altura en la foto, sobre 167,5, ¿cuánto te dio a vos? ¿Me dijiste? 67. 67. Entonces, esto es lo mismo que 1,1 sobre 67. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la escala? Es 1 en 67. ¿Se entiende eso? Sí, cada 67 centímetros represento con 1. Con 1. ¿Está bien? Cada centímetro en la foto representa 67 centímetros en la realidad. ¿Está bien? Esto se lee, lo voy a escribir acá. Esta escala se lee 1 en 67. En este caso, se interpreta como de la siguiente manera. Cada 1 centímetro de la foto, o cada centímetro de la foto, equivale a 67 centímetros en la realidad. ¿Está bien? Entonces, si una persona midiera 2 centímetros en la foto, y yo quisiera saber cuánto mide en la realidad, tendría que multiplicar 2 por 67. Por ejemplo, si una persona midiera 2 centímetros en la foto, para saber cuál es su altura en la realidad, debería multiplicar 2 por 67. ¿Está bien? Ese resultado va a ser la altura en la realidad. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué altura tiene Fernando? Fernando mide 2,7 centímetros en la foto. Entonces, en la realidad, mide 2,7 por 67 centímetros. ¿Y cuánto da esto? 180,9. 180,9 centímetros. ¿Está bien? Esa es la altura de Fernando. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok.
Bueno, vamos a resolver algún problema más. Vamos a leerlos todos. Profe, si en ese problema hubiese aplicado regla de tres simples, ¿está mal? No, porque hay proporcionalidad. Es proporcionalidad, por Sí, eso. sí, es proporcionalidad. Si Gracias. fueran, el único momento en que no se puede aplicar regla de tres simples es cuando no hay proporcionalidad. Claro. ¿Está bien? Con esas Gracias. cosas sí hay que tener cuidado. Bueno, el problema 8 dice, una piscina tiene 2,3 metros de ancho. ¿Está bien? Sería esto, el ancho, 2,3 metros. Situándonos a 116 centímetros del borde, es decir, 1,16 metros, la distancia entre el borde y la persona, desde una altura de 1,74 m, es decir, este puntito de acá, mide 1,74 m, observamos que la visual une el borde, o sea, si mirás en esta línea, se une el borde con el fondo. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué profundidad tiene la piscina? O sea, ¿cuál es este valor de X? Vamos a trabajar con este problema. Tengo que traerme el problema primero. Bueno, vamos primero, acá sí van a aparecer dos triángulos, o sea, aparecen el triángulo ABC y CDE. En este caso, en este problema, para poder hallar la profundidad de la piscina, vamos a trabajar con los triángulos ABC y CDE. ¿Está bien? Los triángulos, ambos, son rectángulos. Está bien, creo que eso debería agregarlo en la consigna, pero son rectángulos. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, mostrar que dichos triángulos son semejantes entre sí. ¿Está bien? Si son semejantes entre sí, este lado sabemos que mide 2,3, este no sabemos cuánto mide, que es lo que nos preguntan, este lado mide 1,16 y este lado mide 1,74. Entonces, si logramos mostrar que son semejantes y encontramos cuál es la razón de semejanza entre este lado y este lado, vamos a poder hallar este lado. Porque yo tengo que multiplicar por un número a 1,16 para llegar a 2,3. Y por ese mismo número voy a tener que multiplicar a 1,74 para llegar a este valor X. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. De vuelta, profe, perdón. Lo que quiero hacer es mostrar que este triangulito CDE y ABC son semejantes entre sí. Y después de que pruebe que son semejantes entre sí, quiero encontrar la razón de semejanza. O sea, quiero encontrar por qué número tengo que multiplicar a 1,16 para llegar al 2,3 y por qué número tengo que multiplicar a 1,74 para llegar a este X. Si encuentro ese número, ya voy a saber cuánto mide X y por lo tanto voy a saber cuál es la profundidad de la piscina. ¿Se entiende? Sí. Recuerden que si son semejantes,
para obtener la medida de todos sus lados, tengo que obtener ese número, que es por el que multiplico a todos los lados para obtener el nuevo triángulo. Así que primero vamos a mostrar que los triángulos son semejantes. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Sabemos que son rectángulos. Sabemos que ambos triángulos son rectángulos. En el caso de ABC, es rectángulo en B, es decir, el ángulo del vértice B mide 90 grados. En el caso de CDE, es rectángulo en D. Así que ya tenemos una igualdad de ángulos. Lo que tenemos acá es que, entonces, el ángulo en B es igual al ángulo en D. Bueno, vamos a ver si podemos probar que el ángulo en A es igual al ángulo en C, y bueno, y el tercero va a salir por suma de ángulos internos. ¿Está bien? Entonces, veamos que el ángulo en A es igual al ángulo en C. ¿Está bien? O sea, queremos ver que este angulito es igual a este angulito de acá. Vamos a hacer otro dibujo. Vamos a trazar esto. Como una especie de esquema. O sea, nosotros tenemos estos dos triángulos, ¿no? Más o menos tenemos eso. Sabemos que este angulito es igual a este angulito. Son los dos ángulos rectos. Sabemos que, bueno, este es el vértice A, este es el vértice B, este es el vértice C, el D y el E. Y lo que queremos ver es que este angulito de acá es igual a este angulito de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trazar una recta, dos rectas en realidad, una que pase por CD y una que pase por AB, que son paralelas. Y esta recta, que une A con E, que salió por cualquier lado, tampoco. Esta recta que une A con E es transversal. ¿Se ve eso? Sí, se ve. Esta es transversal. Y esta las voy a llamar L1 y L2, donde L1 es paralela a L2. ¿Cómo son los ángulos C y D, C y A? Si L1 y L2 son paralelas y esa recta azul es transversal, ¿cómo son los ángulos en A y en C, respectivamente? Y son congruentes. ¿Por qué? ¿Qué nombre tenían esos? ¿Eran correspondientes? No me acuerdo el nombre. Correspondientes, bien. Entonces, vamos a escribir eso. Podemos notar
que el ángulo en A y el ángulo en C son correspondientes entre paralelas. Por lo tanto, son iguales entre sí. ¿Está bien? Recuerden, si son correspondientes entre paralelas, miden lo mismo. ¿Está bien? Entonces, acá mostramos que el ángulo, o sea, como otra cosa, el ángulo en A mide lo mismo que el ángulo en C. Ahora, por suma de ángulos internos, ángulos internos del triángulo, el ángulo en C, digamos, los ángulos restantes también son congruentes. ¿Está bien? Si yo ya sé que estos dos son iguales y que estos dos son iguales, por suma de ángulos internos, este y este tienen que ser iguales. ¿Está claro eso? Sí, profe, sí. Bien, estos dos tienen que ser iguales. Y el primer criterio me dice que si los tres ángulos son congruentes, los triángulos son semejantes. ¿Está bien? Sí. Luego, por el primer criterio de semejanza, los triángulos ABC y CDE son semejantes. Bien. Ahora que sabemos que son semejantes, vamos a buscar la razón de semejanza. O sea, ese valor por el que tengo que multiplicar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Me voy a llevar este dibujito. Dividiendo los lados correspondientes entre sí. Bien, El 2,3 sobre 1,16. bien, perfecto. Bien. Sabemos que, en principio, 2,3 es igual a un número K por 1,16. ¿Está bien? Porque como son semejantes lo puedo obtener así. Entonces, dividiendo, como dijo la compañera, 2,3 por 1,16, voy a obtener esa constante de proporcionalidad. Voy a obtener este número K. ¿Cuánto da esto? 115 sobre 58. 115 sobre 58. Sí. Ok. Entonces, para hallar el valor de B, X, perdón, para hallar el valor X, debemos, bueno, debemos multiplicar el valor de K hallado, eso no aparece una K, de K hallado por 1,74 para mantener la proporcionalidad de los lados, ¿no? Entonces, X, que sería la profundidad, sería 115 sobre 58 por 1,74. ¿Y cuánto da esto? 69 sobre 20. 69 sobre 20. ¿Y en decimales aproximadamente? 3,45. 3,45. ¿Está bien? Entonces, la profundidad
de la piscina es de 3,45 metros. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Podés mostrar la imagen del problema original? Sí. ¿Podría tomar el otro triángulo ¿Este de para hacer acá? la semejanza? Sí, por ejemplo, porque yo deduje que esos dos ángulos eran iguales por ser opuestos por el vértice. ¿Cuál con cuál? Los del C, Ah, este con este. sí, Sí, perfecto. está bien. Sí. Ok. Pero bueno, en ese caso Me habría parecía que... más breve Sí, sí, así. está bien. Eso está bien. La cuestión es poder asegurar que este triángulo mide lo mismo. O sea, hay que escribir un renglón más de por qué este triángulo es congruente a este. Ok. Pero está bien el argumento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a leer los otros problemas. Dice, calcular la altura de una casa, sabiendo que en un determinado momento del día proyecta una sombra de 3,5 metros y una persona que mide 1,87 m tiene en ese mismo instante una sombra de 85 centímetros. ¿Está bien? Es también algo de proporción, de semejanza de triángulos para encontrar los lados de uno y otro triángulo. Es algo parecido a este, ¿no? Problema 10. Dos farmacias se encuentran en un mismo edificio por la misma cara. Cristina, que está en el portal del edificio de enfrente, quiere comprar un medicamento. Observa el dibujo e indica cuál de las dos farmacias está más cerca de Cristina, haciendo los cálculos que correspondan. ¿A qué distancia está Cristina del kiosco? O sea, acá tenemos digamos, este gráfico. Cristina está acá, tenemos la farmacia 1, tenemos la farmacia 2. La idea es encontrar esta distancia y esta distancia y esta distancia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, en principio, este triangulito va a ser semejante a este triangulito, eso hay que mostrarlo. ¿Está bien? Con lo cual, este lado va a ser proporcional a este lado. Hay que ver en los cálculos cuál de los dos va a ser más grande. ¿Está bien? Y una vez que tengamos la semejanza, bueno, este lado vamos a saber cuánto mide del kiosco a esta farmacia, porque es la diferencia entre 21,25 y 18,05. O sea, este lado sabemos cuánto mide. Cuando encontremos la semejanza, vamos a saber cuánto mide este lado, que es el proporcional a este. ¿Está bien? Es como que es el triángulo semejantes, pero este está acostado y este está parado. ¿Está bien? Sí, yo recién ahora lo vi cuando lo dijiste. Ok, bueno, eso lo quería aclarar porque el año pasado y el anterior también trajo alguna confusión porque uno no los ve bien a los triángulos semejantes porque uno está acostado y el otro está paradito ahí, pero la idea es probar que o sea, que este chiquitito de acá, que es rectángulo, es semejante a este. En el ejercicio 11 dice, en un triángulo rectángulo se inscribe un rectángulo. ¿Está bien? Este es el triángulo rectángulo y adentro tiene un rectángulo que está pintado acá, estos dos lados de rojo, cuya base mide 2 veces lo que mide la altura. Los catetos del triángulo miden 5 y 7 centímetros respectivamente y nos piden calcular las dimensiones del rectángulo. Es decir, que calculemos cuánto mide este lado y este lado. Este lo vamos a hacer ahora como ejemplo y bueno, y el resto, ahora los leemos, pero les van a quedar para ustedes. El ejercicio 12 dice, calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 47 metros
en el mismo momento que la sombra de Alberto, de altura 1,80 m, que mide 3. ¿Está bien? Es muy parecido al anterior, que había una casa y una persona también. Y también es parecido, hay que calcular, uy, se me fue, calcular la altura de la pirámide, sabiendo la altura de un bastón y de su sombra. ¿Está bien? Así que lo que vamos a hacer es ahora el 11 como ejemplo y el resto les quedan a ustedes de tarea. Les dije que esta parte era un poco más sencilla que congruencia. Salga una hoja nueva. La consigna. Bueno, tenemos entonces un triángulo rectángulo en A. Dentro del triángulo se inscribe un rectángulo, que es esta figura de acá, cuyos lados miden 2A y A. Y la altura y los catetos, digamos, del triángulo miden 5 y 7. Entonces, queremos calcular las dimensiones del rectángulo. Para calcular las dimensiones del rectángulo, vamos a buscar el valor de A. Porque fíjense que acá, este triangulito chiquito que se forma acá, va a ser semejante al triángulo grande. ¿Está bien? Eso lo vamos a anotar. Para hallar las dimensiones del rectángulo, debemos notar que los triángulos ABC y CDE de vuelta son semejantes. ¿Está bien? ¿Por qué son semejantes? Son semejantes, pues, 2 puntos. Ambos son rectángulos, son triángulos rectángulos. O ambos tienen un ángulo recto en A y en E respectivamente. O sea, ese ángulo es igual. El ángulo en C es compartido por ambos triángulos. Si es compartido por ambos triángulos, miden lo mismo. Es decir, mide lo mismo para ambos. ¿Está bien? Y nuevamente, por suma de ángulos internos, el ángulo en B y el ángulo en D deben ser iguales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo recto acá y acá. Tenemos este angulito en C que es compartido para el triángulo grande y para el triángulo chiquito. Y por suma de ángulos internos, este angulito mide lo mismo que este. ¿Está bien? Entonces, por el primer criterio de semejanza, ABC y CDE son semejantes. ¿Está bien? Sí. Entonces, como son semejantes,
como son semejantes, debe cumplirse lo siguiente. La división entre el lado que mide 5 y A tiene que medir lo mismo que la división entre el lado que mide 7 y su correspondiente que mide 7 menos 2A. ¿Se entiende eso? O sea, ¿cómo encuentro la constante? Si yo divido 5 por el lado que mide A, me da la constante, o sea, la razón de semejanza. Pero si divido el lado que mide 7 por el correspondiente, que mide 7 menos 2A, también me da la constante de semejanza. O sea, esto me estaría dando igual al K, que era la razón de semejanza. Por eso puedo igualarlas. Era lo que hacíamos para encontrar el número por el que tenemos que multiplicar. ¿Se acuerdan de eso? Hicimos, en este ejemplo lo hicimos numéricamente, dijimos, bueno, vamos a buscar esta constante K. Pero ¿cómo lo hacemos? Dividiendo los lados correspondientes. O sea, divido este lado 2,3 por este 1,16. Si yo divido este lado, que medía 3,45 por 1,74, me tiene que dar el mismo valor de K. Entonces puedo escribir esto. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Debemos resolver esta ecuación para hallar A. Entonces lo que voy a hacer es pasar multiplicando el A para este lado y el 7 menos 2A para el otro. O sea, 5 por 7 menos 2A igual 7 por A. ¿Se entendió ese paso? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, acá resolvemos. Usamos propiedades distributivas, 5 por 7, 5 por 2A, 5 por 7 es 35, 5 por 2A es menos 10A. Y esto es 7A. Y ahora paso este menos 10 sumando, que me quede 35 igual 7A más 10A. Será 35 igual 17A. Paso el 17 dividiendo y encontramos el valor de A en fracción. En decimales, ¿cuánto me va a dar? 2,06. 2,06. Aproximadamente 2,06. Pero nos piden las dimensiones. Entonces, las dimensiones del rectángulo, recordemos que el rectángulo tenía un lado que medía A, o sea, este lado medía A, que es aproximadamente 2,06, y este lado medía 2A. ¿Y cuánto es 2 por A? Aproximadamente 4,12. 4,12. Bien. Entonces, estas son las dimensiones del rectángulo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No. No, Bueno, somos poquitos hoy. Bueno, los ejercicios que quedan, digamos, son de tarea para ustedes.
las técnicas que vimos básicamente las van a aplicar en todos los ejercicios. No hay nada mucho más complicado que esto en la parte de semejanza. Así que la idea es, bueno, trabajen con esto. Y el martes que viene vamos a tratar de resolver las dudas y proponer la consigna del trabajo. ¿Está bien? Así que hacemos un ratito de dudas y después comentamos la consigna, les dejo la consigna y tienen una semana a partir del martes que viene hasta el otro martes para resolver y entregar lo que sería el segundo trabajo práctico escrito. ¿Está bien? En el mismo formato que el anterior, escrito a mano y después escaneado con alguna aplicación. ¿Está bien? Ok. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces nos vemos, si no tienen más dudas, nos vemos el martes que viene. Bueno, Sí, profe. muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Chao, Chao, profe. profe. chao, Chao, hasta la profe, próxima. gracias.